Romano 1:16, voy a empezar a hablar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Después en otra voy a grabar del 17. Voy a hablar del versículo 16. Entonces, no se avergüenza, estaba hablando yo, primero que me dediqué un poquito a hablar de eso. Ahora no se avergonzaba él, dice así el texto, porque no me avergüenzo porque, esa palabrita que estoy viendo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel. Pablo habla un montón de palabras importantes, habla de Sofía, de la salvación, habla de pistis, habla de la justicia, de Cayo. Hay un montón de doctrinas para hablar acá que no me daría el tiempo de hablar, a mí está toda compactada. Voy a tratar de hacer un resumen nada más de todo lo que veo acá. Pero él no se avergonzaba porque era poder de Dios para salvación. Poder, si no me equivoco, ahí es dunamis, es como un poder. ¿Y poder para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Para sanar? ¿Para qué? En Hechos 1:8, si no me equivoco, dice, y recibiréis poder de lo alto, y me seréis testigo, o sea, martirius, ahí morir por mí. Pero poder para qué? Hechos 1, y acá, para predicar el Evangelio. ¿Vos querés ver un hombre que tiene poder de Dios? No está en una campaña, no está en un milagrero de eso. Un hombre que está lleno del poder de Dios es aquel que predica el verdadero Evangelio. Este es un hombre que tiene el Espíritu Santo, es un hombre que proclama, es un hombre que tiene la llave del reino. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo, ¿saben por qué? Porque no sé si se acuerdan cuando empecé a predicar todo dijo, porque este es el Evangelio de Dios. En el versículo número, creo que fue 1, que dije, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿Sabes por qué no me avergüenzo? Yo no me avergüenzo, ni otros tampoco pastores se avergüenzan. Porque es la palabra del Dios vivo. ¿Quién se va a avergonzar? Yo cuando tenía que llevar un mensaje en la prefectura, contaba algo, yo decía, vengo de parte del capitán, decía yo. Hacían todo así. ¿Por qué? Porque sabían de quién venía yo. Era un mensajero. Tenía una autoridad. Era un embajador. Aquellos que no tienen fe no van a entender lo que yo hablo. No van a poder entender. Porque estas cosas se disciernen en el sentido espiritual. No nos avergonzamos porque viene de aquel que sustenta todas con las cosas en su mano, aquel que le dio vida a todos los animalitos, a nosotros, a las plantas. Viene el poder de él, de la palabra de él. Por eso que no nos avergonzamos. Nosotros no son palabras habladas por nosotros mismos, sino que la que el Espíritu nos da a nosotros para poder hablar y sean tomadas de su misma palabra. Por eso que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y poder para salvación. Y entonces el Señor nos dice que ese es un poder para salvación. O sea, para predicar el Evangelio. O sea, ese es el mensaje primordial, o sea, que tiene eso. O sea, debemos entender esto, que la salvación, o sea, la salvación, Pablo en su contexto está hablando también para que puedan entender a judíos, que ellos creían que la salvación era por obra, que lo voy a explicar después, dentro de un rato. Entonces, la salvación es poder para todo aquel que cree. Ese todo aquel que cree, todo aquel que cree, no es que, vamos a decir, que el hombre tiene libre albedrío de poder creer, sino que habla de todo, nación, chino, musulmán, todo aquel que cree. No es que todo aquel que tiene voluntad de libre albedrío. En ese sentido, el hombre no es justificado por sus obras o porque es bueno, sino es justificado por gracia, por medio de la fe, como este Efesios 2, 8 y 9 que lo digo hace años. Entonces el hombre debe creer, debe arrepentirse, ir a la cruz, en ese sentido. No es que Dios, vamos a decir, tire una cuerda y el hombre hace la otra parte, tiene que subirse ahora. No, la salvación es Dios rescata a alguien que está totalmente muerto en el mar. Va a la profundidad del abismo y lo saca. Sopla, le da vida. En ese sentido. El hombre está muerto en delito y pecado, no que el hombre es sinergística, el hombre coopera. La salvación es monergística. Dios solamente hace la obra del principio hasta el fin. Entonces la salvación es monergística. Solamente Dios es el que hace la obra. El hombre está muerto en delito y pecado. El hombre necesita ser justificado, porque si no el hombre
saben que hubo un juicio. El hombre fue creado perfecto, perfecto. Adán se transgrede la ley, ese hombre entra al pecado y por eso él pierde la relación. Y todos los que nacemos ahora nacemos muertos en delito y pecado. Por eso que el hombre necesita volver a Dios. El hombre no puede volver en sí, Dios tiene que acercarse al hombre. Entonces, en ese sentido, la justicia y la salvación podríamos decir que están, o sea, unidas, o sea, en ese sentido. Dios es el que salva, Dios es el que justifica, Dios es el que hace, incluso la santifica también, todo en Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es este anuncio que hace Pablo? Que aquel cree, que en Romanos 5:16 y Romanos 1:16 y 1:17 que voy a tener que hablar. Este anuncio de Pablo, este anuncio paulino de la salvación, es importante que lo entendamos, porque él hace una exposición de la justicia de Dios, revela, va a ser la justicia de Dios, esta es la acción redentora de Dios, y todo está basado en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, esta justicia que es por gracia, por medio de la fe, es la doctrina, o sea, vamos a decir que predicaba Pablo. Ahora en la sinagoga de los judíos, el cumplimiento, vamos a decir, ellos querían cumplir la ley para ser justificados ante Dios. Ellos hacían mérito, ellos hacían obra, ellos juntaban tesoros en el cielo, porque ellos no sabían quién era salvo y quién no era salvo. Entonces, a base de la justicia que ellos hacían, a base de esas obras, en la época de Pablo, ellos iban a ser absueltos. Ahora, cuando Pablo irrumpe con este evangelio, que es la salvación por fe, ellos, claro, lo querían apedrear. ¿Cómo es esto por fe? Si es por, ellos querían que eran por obras, e incluso ni sabían quién eran salvos, que yo estuve hablando los primeros sermones sobre esto. Entonces, para ellos la ley era importante. La ley era como la sustancia de la vida para ellos. Para ellos no era Cristo la puerta, para ellos no era Cristo la verdad, para ellos no era Cristo la vida. Entonces, por eso Cristo dice que yo soy la puerta. El hombre está errado, tiene que entrar por mí, el hombre está equivocado, yo soy la verdad, porque no hay ninguno que diga verdad, todos son mentirosos, todos se desviaron. Yo soy la vida. ¿Por qué yo soy la vida? Dice el Señor, porque ustedes están muertos en delito y pecado. Entren por mí y recibirán vida. Pablo empezó a predicar esta doctrina, va a ser doctrinal, y los judíos no les gustó, porque ellos querían ser salvos por obras. Entonces Pablo nos muestra esto, y Dios se revela a sí mismo, o sea, Dios se revela su justicia. Vamos a decir, ¿y dónde se revela la justicia de Dios? En el Evangelio. Esta es la doctrina, ¿no? O sea, porque hay otra que se revela, que vamos a ver en la doctrina, vamos a decir la revelación que es por la naturaleza, pero vamos a hablar más adelante. Pero ahora muestra por en el Evangelio la justicia, por la salvación por gracia por medio de la fe. La justicia es por la gracia. Entonces Dios justifica al impío en base a la justicia del Señor Jesucristo, como vemos en Romanos 8:22 al 26, que vamos a más adelante. Entonces, por fe y para fe, del principio al final. La fe no es que nos justifica, la fe no nos justifica, la fe lo que nosotros es la mano con la que se apropia de la justicia de Cristo. La fe es como descansar en el pecho del Señor Jesucristo, como lo hizo Juan. Es cuando yo dejo de luchar por mí mismo, cuando yo me dejo considerar que soy bueno, cuando yo dejo de mirarme a mí y yo pongo la mirada en Cristo, y yo me canso de mirar día a día y decir, basta, Señor, basta. Basta, porque no hay nada bueno dentro mío. El Señor dice, bien, dice el Señor, bien, eso es lo que querías que dijera. Querías que viera lo que había dentro de tu corazón, que te pusiera mirada dentro del corazón y te dijera, ¿ves lo que sos? Sí, bueno, ahora confía en mi Hijo, porque es por fe y para fe desde el principio. No es que la fe inaugura y después yo me debo mantener por obra y santificarme y hacer cosas buenas para el Señor, porque el Señor me deja de querer. El Señor no, es de fe y todos los días es por fe. Cada vez que caigo me levanto, miro la cruz y vivo caminando una vida de fe. Porque así voy a depender completamente de Él. Aunque no vea nada en el desierto, debo confiar en la justicia de Cristo. Porque yo me voy a ver a mí mismo todos los días. Y eso me va a desesperar a mí. Entonces es por fe. La justicia que nos justifica es en Cristo. Es reconocer que yo no tengo nada. Que yo no tengo nada, debo confiar, es ese salto donde yo salto y el Señor se salta. Y dependo de Él.
Y Pablo aplica también a Habacuc 2:4 y empieza a hablar un poco, Pablo, de eso. Me voy a adelantar en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo habla de Habacuc, ese himno que cantamos, aunque le quieran al profeta. ¿Qué sucede? No tengo tiempo de hablar de Habacuc, pero el asunto es que Habacuc le dice, Señor, ese consideraba que el pueblo de Dios era más justo. Y el Señor le contesta la respuesta divina, dice, sí, yo te voy a hacer justicia. ¿Cómo es? Ahora mando a los, no sé si los cananeos, no me acuerdo, era un pueblo enemigo y que lo iba a destruir. Y Habacuc se agarró la cabeza y dice, ¿cómo? Si nosotros, ¿cómo es posible? Sí, yo le voy a hacer justicia porque ustedes son tan pecadores como ellos. Y ustedes han pecado. ¿Y cómo es posible? Decía. Y él no entendía. ¿Y por qué esto? Porque ellos nos comen la higuera, no florece nada, cada vez que tenemos cositas ellos vienen y nos roban al enemigo. Y tú nos mandas a ellos que nos destruyan. ¿Cómo es esto? Pero cuando él entendió, como dice Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá, porque el Señor le soltó una palabra y le dijo, pero después yo le haré pagar a ellos, y después usted los levantaré. Yo le devolveré todas las cosas. Entonces él por la fe confió en la palabra. La idea es confiar en la palabra. Y Pablo utiliza, aunque algunos exegetas creen que Pablo se equivocaba, no se equivocó Pablo. La idea Pablo mostraba que el hombre debe confiar, aunque no entienda y no haya nada y todo esté seco y no florezca. La fe siempre está fundamentada en la palabra de Dios, no en lo que yo veo. No, en eso no es, nosotros no andamos por vista. Entonces la salvación es por fe, en lo que yo debo creer, en lo que Cristo dijo, y punto. Dios dice, yo creo en lo que mi hijo hizo, yo te voy a salvar. No te mires a ti, no te mires porque te vas a hundir. No te mires a ti porque te vas a hundir. Mira a mi hijo, en eso es por fe en lo que él hizo. Así como Pablo va a explicar más adelante, si Dios me da vida para seguir hablando de esta serie de Romanos, como lo hizo Abraham, como lo hizo David, que aunque se estaba muriendo Abraham ya tenía como 100 años, y Sara, que ya era casi seca, estéril, Dios le hizo una promesa, y él confió, así, muerto. No podía haber vida. ¿Qué vida puede haber de una matriz seca, de una mujer de casi 100 años? Dígame. No hay. Pero Dios dice, así yo puedo darle vida a las personas. Pero viene la salvación es por fe. David también, David debía morir. Apedreado por adulterar, por mandar a matar el esposo, porque él mismo lo mandó al frente de batalla para que lo mataran. Pero, ¿qué pasa? Él confió. Bienaventurado aquel que no se le imputa pecado, Salmo 32 y Romanos 4. Entonces ellos confiaron en la obra redentora de Dios, en la palabra de Dios. De eso se trata el Evangelio. O sea, lo que explica Pablo eso en el trasfondo de la justificación de la historia redentora en Cristo Jesús. Fiel, confiar en su palabra, que Dios es fiel. Ahora el Evangelio habla de Cristo, Mateo 1:21. Que iba a venir alguien que iba a salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que debemos hablar. Cristo nos habla eso, el Evangelio. El Evangelio nos habla de Cristo. ¿De qué es el Evangelio? Es hablar de la persona, de la obra del Señor Jesucristo. No sé si me da tiempo de hablar un poco más sobre esto, pero quería hacer otros audios más. Entonces, Romanos 1:17 voy a adelantar un poquito, 2 o 3 minutos más sobre esto. No debemos confiar en nuestras obras. Yo voy a buscar un texto. El texto es Filipenses 3:9. Tenía que empezar del principio, pero no me da tiempo. Dice así: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer el poder de su resurrección, participando de sus padecimientos. Entonces, no confiar en nuestra propia justicia. No te confíes que eres mejor que Hitler, no te confíes que eres mejor que aquel que no conoce. No depende de mirarnos a nosotros, confiar en nosotros. Porque la ley solamente es para mostrar nuestra condición pecaminosa. No hay nada malo en la ley. Lo malo está en nosotros, que no nos podemos conformar a eso. Y Dios no va a bajar los estándares de su palabra. Sigue siendo el mismo de hoy y de siempre. Entonces Dios nos muestra eso, nos revela su justicia. Ahora, ¿qué entendemos por la justicia de Dios, Daniel? O sea, ¿qué es la justicia de Dios? Podríamos hablar mucho de la justicia de Dios, que es en esta actividad salvadora que Dios hace, o sea, Él mismo, vamos a decir, nos da
para que podamos ser salvos, podríamos decir. Nos da para que le demos, como decía Agustín. O sea, Él mismo es el que nos satisface esa justicia que Él mismo demanda. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Lo hace por medio de la obra del Calvario, por medio de su Hijo. Entonces esa es, vamos a decir, la justicia misma. La misma justicia. Dios demanda justicia, dice, quiero justicia. Pero a la misma vez Él condesciende con nosotros y baja y nos da esa justicia en Emmanuel con nosotros, en Jesucristo. Y eso es lo que nos hace. La justicia que no podemos darla nos da una imputa, que más adelante va a hablar Pablo en esto, la imputación. Le damos nuestras cosas sucias a Cristo y Cristo nos da su justicia a nosotros. Una doble transacción. Yo diría, para mí me conviene. O sea, no sé si ustedes lo ven, pero eso es la justicia que cumplió Cristo, toda la justicia de su vida, en su muerte, en su vida, en su muerte, la que él hizo, por más así como representante de expiación por nuestros pecados. O sea, Cristo fue nuestro sustituto, vamos a decir, hizo expiación, Él calmó la ira. Dios, vamos a ver el domingo que viene, Orge, Dios está furioso. No que Dios es amor, Dios está furioso, dice en Romanos 1:18. Si ustedes lo leen el domingo que viene, dice, porque la ira de Dios se revela. Está enojado, pero también es amor. Pero no podemos callar una cosa sin mostrar la otra. Mostramos, vamos a decir, la ira de Dios y la justicia de Dios y la santidad de Dios, pero después mostramos el amor de Dios. Eso ahí mantenemos. La cruz se mostró la justicia, la santidad, el amor de Dios, la misericordia de Dios, todo, pero no podemos mostrar un solo atributo de Dios, que Dios es amor, como que es un Papá Noel. No, tenemos que mostrar todo, todo. Tampoco un Dios enojado, sin mostrar que Dios es amor. Las dos debemos mostrar. Y eso es lo que voy a hablar un poquito ahora, ya para ir cerrando.